Vamos con todo ello. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Finance. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, a la hora de mirar el mercado, preguntarte cómo ves, cómo puede impactar todo este lío que estamos viendo en el escenario geopolítico, esos cambios que está introduciendo Trump, hablando con Rusia, mirando a lo que puede pasar a Ucrania a partir de ahora, en este corto plazo y sobre todo más a medio de cara a cómo puede impactar y cómo puede acabar todo. Sí, la cuestión es cómo puede acabar, ¿no? Porque Trump tiene la tendencia, su forma de trabajar es mover el avispero. Pues la gente se toma todo muy al pie de la letra, pero en realidad, vamos, muchas veces lo que está es llevando a cabo una táctica en la cual levanta debates, pone las cosas sobre la mesa, quiere que se hable. Unas veces es para negociar favorablemente para su país, como parte es lógico, y entonces plantea situaciones extremas, asusta a todo el mundo, pone a todo el mundo nervioso y luego viene con una propuesta a lo mejor más llevadera, entonces todo el mundo dice, mejor nos quedamos con esto, no se vaya a enfadar. Entonces, pero en general es esa táctica de mover el avispero, ¿no? Y ahora está moviendo el avispero en todos los terrenos. Normalmente a los mercados no les afecta tanto un presidente de los Estados Unidos lo que haga, pero claro, esto es diferente porque mueve mucho el avispero. Si mueves mucho el avispero, sí afecta a los mercados. Los mercados se van a seguir fijando más, cuidado, en lo que haga la Reserva Federal o el BCE, sobre todo la Reserva Federal, con los tipos de interés, porque al final es lo que más les importa. Pero estas cosas afectan, sobre todo afectan a, por ejemplo, cómo puede... Es decir, estábamos hablando de un acuerdo de paz en Ucrania, sin entrar en política, eso para los mercados es algo bueno. Ahora parece que se podrían torcer las cosas porque está Trump, o perdón, mejor dicho, está Zelensky diciendo, tal vez me gustaría que vengan cambiar de aliado, es decir, que sea Europa y además que traigan armas y soldados aquí. Eso no sería bueno, porque evidentemente no es posible establecer un acuerdo de paz si hay una escalada. Es decir, hasta ahora no había soldados ni ingleses ni franceses en Ucrania. El hecho de llevarlos, una cosa es llevarlos después de un acuerdo, como parte de un acuerdo de seguridad, acordado en ese acuerdo de paz, y que, bueno, como Estados Unidos no quiere poner los soldados, pues los ponga Europa para vigilar que Putin cumpla y tal. Y otra muy distinta es llevarlos ya. Es muy diferente. Eso daría al traste con esas negociaciones. Por lo tanto, aunque esta paz pueda resultar injusta, no sé, habría que analizarlo políticamente, que no es mi negociado. Lo que sí es cierto es que era muy buena, por ejemplo, es muy buena para el mercado europeo, por motivos obvios. Pero si, por lo que sea, hay un cambio, digamos, de paradigma de las alianzas, hasta el punto de que, por ejemplo, Estados Unidos se queda fuera, no fuera, pero deja de ser el que lleva el liderazgo de esta historia, que por otra parte es lógico que Europa quiera participar, pero claro, ¿hasta dónde puede? O sea, puede acabar muy mal porque se estropee la posibilidad de una paz, pero puede acabar muy bien por dos motivos. Primero, porque haya paz. Segundo, porque Europa tome nota de que tiene que espabilar. Tiene que organizarse, tiene que tener una voz, tiene que tener una política exterior. No se tiene, porque claro, le echan la culpa a Zelensky, pero mucho de esto se ha producido porque la anterior administración Biden iba en una dirección, Europa le seguía totalmente, ahora Europa se queda sola. No podemos ser tampoco siempre el pim pam pum de esta historia, pero sin irse a la política, lo que quiero decir es que si de aquí sale una actitud europea más unificada, algo ya mucho más económico, un planteamiento de que Europa se está quedando atrás económicamente, porque al final pesas lo que vale tu cartera, es lo que estamos viendo, o sea, tu cartera y tus armas, pero en este caso, pero sobre todo la cartera. Entonces, Europa se ha vuelto irrelevante económicamente, se está volviendo irrelevante, no se ha vuelto, se está volviendo irrelevante, fuera de la revolución digital, fuera de la inteligencia artificial, la industria fatal, porque no podemos competir tal y como estamos, mira Alemania. Entonces, estamos en una situación ya de punto de no retorno. Es decir, que si Europa espabila, podríamos ver hasta un renacer europeo. Si no espabila, probablemente nos vayamos directamente al agujero político y económico. Entonces, eso es un caso muy claro de cómo puede afectar la política
ahora a la geopolítica, a la situación económica, pero no solo es eso. China. Vamos a vivir una pelea a cara de perro con China, entre Trump y China, o por el contrario, ¿está Trump buscando algún tipo de alianza con China que incluya reducir el déficit, pero a la vez... A Trump le interesa muchísimo bajar el déficit de su país, el déficit el comercial, pero también lo que es el exceso de gasto. Y no hay nada más fácil que reducir el gasto militar, porque es muy importante, pesa mucho, digamos, hacer relativamente rápido. No es como decir voy a reducir la seguridad social. Por lo tanto, todos estos, digamos, avisperos que está moviendo Trump tienen consecuencias económicas también que no tienen por qué ser malas, aunque inicialmente pudiera parecerlo. Pero hay que vigilarlo, porque podrían serlos. Cuando mueves un avispero, puedes cambiarlo de sitio, no pasa nada, y lo solucionas y tal, y si es abeja, sacas la miel, puede ocurrir también que te piquen. Y a ver a quién pica. Y a ver a quién pica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como inversores. ¿A quién pica o quién se va a llevar la miel? Pues cuando hablamos de miel es quien ronda la miel, ¿no? Mirando eso, precisamente, en este escenario de lo que va a ser el impacto en los mercados de estos cambios en geopolítica y lo que puede pasar, ¿cómo se puede rentabilizar ese proceso de rearme europeo que en el discurso, como decías, ¿no?, de las cosas que tiene que despertar, bueno, parece que ese rearme va a venir? ¿Y qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta los inversores? Sí, sin entrar en si es adecuado, si es necesario, si no, solo el hecho de que hay casi unanimidad en que Europa tiene que rearmarse, bueno, pues lógicamente eso va... Estamos hablando de una cifra brutal. Estamos hablando de una cifra a niveles de lo que pudo ser gasto público cuando la pandemia, o como lo quieras llamar. Estamos hablando de cifras muy, muy elevadas. Entonces, insisto, sin pensar si es necesario o no, sin entrar en esa parte, lo que está claro es que eso... Te voy a poner un ejemplo. En Rusia, digamos, ha estado creciendo más Rusia que la Unión Europea durante la guerra. Eso es un dato. Y esto se ha debido a dos cosas. Uno, que se han conseguido saltar en gran medida las sanciones. Es una realidad, no es también un dato. Y el otro motivo es que han creado una economía de guerra. Es decir, que, y te pongo un ejemplo, Estados Unidos no habría salido probablemente digo, en su momento tuvo una depresión económica muy importante, de la que no habría salido probablemente si no es por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, porque en un momento dado aquello no iba para adelante, pero el hecho de tener que tener una economía de guerra, bueno, el paro bajó porque todos los soldados se fueron a luchar al frente, pero además había que hacer munición, armamento, en fin. De hecho es impresionante, yo creo que hay un documental por ahí sobre cómo la industria americana se reorganiza para esto y crece muchísimo, porque claro, hay que hacer una enorme... Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado en Rusia y ahora podría pasarnos a nosotros. Es decir, nosotros tenemos un problema de crecimiento. Claro, el hecho de que ahora haya que fabricar todos esos aviones, armas, lo que sea, es muy importante. Entonces, ¿cómo se puede jugar a eso? Es que hay que tener en cuenta que, primero, puedes ir directamente a los valores, pero eso tiene sus problemas, porque no sabemos exactamente quiénes van a ser los más beneficiados. Es más, hay que tener en cuenta que en algunas cosas a lo mejor el beneficiado es Estados Unidos, porque estamos negociando para solucionar un déficit comercial que favorece a Europa y perjudica a Estados Unidos. Eso es una realidad. Entonces, a lo mejor Estados Unidos dice, no os pongo aranceles si vosotros me compráis armas, porque así se equilibra el déficit. Entonces, hay que tener cuidado con dónde. Lo que sí es cierto es que una parte de ese pastel se lo va a llevar la industria europea. Entonces, hay que buscar cómo afecta en el mundo de la tecnología, cómo afecta en el propio armamento pesado. El armamento pesado muchas veces en Europa no lo hace una empresa, se hace entre varias o es una que tiene muchas otras cosas. Con lo cual, pero sí es cierto que el rearme afecta a la industria pesada, afecta a la tecnología, muy importante hoy en día, y por lo tanto, si vas siguiendo bien hacia dónde van esas inversiones y quiénes van siendo los beneficiados, puedes encontrar la fórmula mejor porque a veces la fórmula mejor puede ser el propio Eurostoxx directamente, porque esto también, como digo, es una economía de guerra, o sea, genera puntos de crecimiento para toda la economía europea, puede hacerlo, pero luego tienes que ir a buscar los detalles donde puede haber más beneficios concretos.
y eso sí que sería más vía ETFs, por ejemplo. Pues Víctor Álvaro González, Neste Finance, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este análisis, también por esta siempre apertura a las oportunidades. Gracias, feliz jornada, feliz innovación. Igualmente, muchas gracias.